Amadísimos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, la paz, el gozo, sean para todos vosotros y para todas aquellas personas que van a escuchar esta lección muy conocida por todos, pero vamos a meternos más en ella, en lo que es la oración. Yo le puse como título el papel de la oración en el sufrimiento. Los invito a que abran sus Biblias en el capítulo 26, versículo 36 en adelante. Levantan la mano cuando ya lo tienen. Mateo 26, versículo 36 en adelante. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Algo muy importante, hermanos, que no debemos pasar por alto. Vemos que Jesús fue con Pedro y los dos hijos de Zebedeo a orar. No es que es malo llevar más gente a orar, porque está el culto de oración, que Dios quiera que todo el tiempo esté lleno de gente. Pero en casos tan fatales como este, como orar por un enfermo grave, por una tragedia, siempre he dicho que se ha de escoger siempre a los hermanos que de verdad oran. ¿Por qué? Porque no todos van a estar en el mismo espíritu, no todos van a estar en la misma verdad y con el mismo sentimiento. Cuando se hacían cultos de oración en la iglesia donde yo estaba, vigilaba mucho la puerta, porque llegaba gente, como quien dice, a ver qué es lo que hay ahí adentro. Y gente que yo conocía, que eran hasta enemigos de la iglesia. El diablo es diablo y puede poner tropiezos, gentes que no oran. Y no solamente eso, lo peligroso es, si tú vas a orar por un endemoniado, que no haya gente en conversa a la par. No sea que el espíritu inmundo salga de la persona a la cual estás orando, de la cual estás orando, y se le meta a un inconverso, y aquello sí sería trágico. Siempre para escudriñar la palabra, aunque sea solo para leerla, para orar, hay que fijarse muy bien
en lo que voy a hacer, porque sabemos que el diablo anda como el león rugiente, viendo a ver a quién devora. Y siempre es mejor estar bien acompañado que mal acompañado. En este caso, que es un caso muy especial, vemos lo que Jesucristo hizo. Y sin embargo, Pedro se unió, y que era de los más bravitos que el Señor tenía, de los más fuertes. Por eso el Señor dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, fallonazos tenemos todos, pero un fallonazo de esos, de quedarse dormido en ese momento, cuando Jesucristo estaba en angustia, estaba triste hasta la muerte, sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Es un caso excepcional y raro, aunque venga siendo lo mismo. Pero siempre, siempre hay que tener mucho cuidado. Principalmente tú que vas para adelante, que es la esperanza de nosotros. Cuando vayas a tomar el puesto de nosotros, estés bien preparado con las almas que Cristo te da para orar, para bendecir, para predicar, para enseñar y también para defenderse del ataque del enemigo. Cuando buscamos modelo de una persona dedicada a la oración, no tenemos más que observar la vida de nuestro Señor. Jesús vivía en una permanente actitud de oración y nunca con más fervor que en los momentos de sufrimiento. La noche que fue arrestado, oraba en el jardín de Getsemaní. Llevó consigo a sus discípulos, pero estaba tan abrumado por la certeza de lo que él esperaba, que les pidió a Pedro y a Jacobo y a Juan que le acompañaran, apartándose de los demás y velaran con él. Jesús se apartó aún más en el jardín y postrado sobre su rostro oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En estas palabras nos enseñó a orar. Toda vez que oro por un enfermo, por un apesadumbrado o afligido, siempre concluyo la oración con las siguientes palabras: si es tu voluntad. Muchas veces queremos obligar al Señor a que conteste nuestras oraciones. Si tú estás bien con Dios, Él siempre te va a oír, pero tú no puedes obligarlo a que te conteste las oraciones inmediatamente. Puede pasar hasta 1 año, 2 años, y no sucede nada. Pero que va a suceder, va a suceder. Hace un rato hablaba yo con mi pastor Fernando Chinchilla. Le decía que yo últimamente estaba yendo a una iglesia, pero que no reunía los requisitos de la palabra. Y también, por mi forma de ser, que es muy disciplinada en ese aspecto, yo no estaba a gusto. A veces iba, a veces no iba. Le decía yo a mi hermano pastor que iba por bendición y salía peor. Se comía en la iglesia, se le daba la bendición a cualquiera, se le daba la cena del Señor a cualquiera. Bueno, hasta la esposa del pastor comiendo en la iglesia. Y a cada rato todo el mundo iba al orinal, pasaban de aquí para allá, de allá para acá. Y entonces, en vez de salir con bendición, salía bravo. Entonces digo yo en vez de recibir, lo que estoy es complicándome la vida.
Entonces empecé a pedirle a Dios que me abriera puerta, porque yo no puedo estar sin predicar, no puedo estar sin pastorear, no puedo estar sin evangelizar, en fin, no puedo estar sin hablar la palabra de Dios. Si tuviera mi teléfono, el 99% son cosas de Dios. Mis contactos todos los días reciben la bendición de la noche de parte mía, claro, de parte de Dios. O si no, como hice anoche, a todos les mandé 48 himnos de aquellos que se cantaban en los años 70. Himnos que se venían a lágrimas a uno. Himnos que decían cosas tan bellas que yo más de una vez dije, de ahí el hermano que está cantando adelante me está quitando la predicación. Porque habían himnos como los que ustedes tienen, que son verdaderas predicaciones. Cuando yo pasaba al púlpito decía, ya no sé qué voy a predicar porque todo se predicó en los cánticos. Esos cánticos que añoro y espero que vosotros todos los oigan y los oigan y los oigan. Y ahí encontrarán palabra de Dios. Encontrarán cómo a Dios se le sirve con sinceridad y con reverencia. Ahí no hay reggaetón, no hay salsa, no hay tanta cochinada que hoy día lamentablemente vemos en muchos lugares. Si es la voluntad de Dios salvar a todos los que se arrepienten de sus pecados y reciben a su Hijo como Salvador, ¿no es la voluntad de Dios librarnos de toda adversidad? Como ya hemos visto, el sufrimiento muchas veces nos fortalece. Y como cristianos no podemos reclamar ser exceptuados de todas las dolencias que nos depara la vida. Tal como en mi caso, que vengo padeciendo de una enfermedad ya de años, que si Dios quiere me operan, y me dijeron el viernes pasado que puedo dar un año para que me operen, pero también puede ser la voluntad de Dios de aquí a allá, si no me ha llevado, de que no me tengan que operar. Yo no me desespero, no me gusta tener lo que tengo. Bueno, se los voy a decir, ustedes son mis hermanos, son mis confidentes y no tengo nada que ocultar. Yo soy mal de la próstata desde hace muchos años y padezco de incontinencia urinaria. Gracias a Dios no es cáncer, no es tumor, pero eso sí, cuando yo siento ganas de orinar, ya estoy orinando. Tengo que usar pañales, tengo que usar toallas. Ahora estoy mejor por las oraciones de los hermanos, al menos eso creo yo, y también porque me llevaron a una clínica carísima, donde lo atienden a uno bien, porque está pagando y caro. Me mandaron unas medicinas muy caras. Entonces yo ahora me levanto 2, máximo 3 veces en la noche a orinar. Antes era 8 veces, hasta 10 veces. Venía del servicio a mi cuarto y me tenía que devolver. Una vida trágica. No podía trabajar, ni puedo trabajar así. Y me echaría del trabajo inmediatamente porque cada 5 minutos voy al baño. Iba al baño, ahora no, ya gracias a Dios que no. Pero
Así me cuestan los medicamentos, pero yo todo se lo dejo al Señor y no me desespero por eso. No voy a reclamarle a Dios. No tengo resentimiento con Dios. No le digo, Dios, ¿por qué me pusiste esta enfermedad? Si no, hágase tu voluntad. Déjame dormir bien. Y Dios está haciendo su voluntad. Ya duermo mejor. Aunque como en toda enfermedad hay crisis, hay días que paso en un sufrimiento total que no puedo salir de la casa. Pero que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Tal vez estaría bueno, andaría en la calle y no tendría tiempo para escudriñar, para estudiar y predicar la palabra de Dios. Para nuestro Señor, el orar es tan natural como respirar, y así debiera ser para nosotros. Si la oración es parte integral de nuestras vidas, cuando llega la crisis tenemos bien dispuestas las líneas de comunicación. Apréndase esto, hermano o amigo que escucha. Para nuestro Señor, el orar era tan natural como respirar. Y así debiera ser para nosotros. Si la oración es parte integral de nuestras vidas, cuando llega la crisis, tenemos bien dispuestas las líneas de comunicación. Cuando a mí me llega la crisis, no reniego, no maldigo, no me pongo de cólera, sino que voy al servicio. Sigue cuando llego, ya llego más ordenado que de costumbre. Tengo que estarme cambiando de pañales y todo eso. Pero si yo me pongo a pensar en el sufrimiento de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, lo que yo tengo es nada. Así que, hermano y amigo que me escucha, apréndate esto de memoria. No te enojes con Dios. Él sabe por qué lo permite. Y bien sabemos que las enfermedades no las pone Dios. Muchas veces nosotros mismos nos enfermamos porque queremos. Sabemos que una cosa nos va a caer mal y aún así la consumimos. Otras veces es el enemigo el que pone las enfermedades para poner obstáculos en la oración, en la predicación, en la evangelización y en toda nuestra vida. Pero como ya nosotros conocemos al enemigo, no, ni nos peleamos con él, porque tendríamos que estar todo el día peleando con el diablo. No, ya la tengo, pero también tengo un Dios que no me deja solo. Y sigo por adelante. Me decía un señor, ya se los había dicho a ustedes, don Olman, ¿cómo hace usted para estar todo el tiempo feliz? Porque yo soy muy jocoso. Bueno, siempre ustedes saben que siempre salgo con mis anécdotas y mis domingos 7, como se dice aquí. Le digo, mire, don Max, usted no tiene la culpa de lo que a mí me pasa. Es que yo siempre lo veo gozoso y usted siempre es el mismo. Sí, le repito, porque usted no tiene la culpa de lo que a mí me pasa. Mucha gente cuando tiene una enfermedad, no quiere que le hablen, no sabe reír, no busca a Dios, más bien le echa la culpa a Dios. Yo siempre digo, es como ir a un hospital
a visitar a un enfermo. Y una vez me dijeron, Holman, deje de hacerlo reír, que él está enfermo. Le digo, precisamente por eso lo hago reír. Muchas veces llega la gente a ver a un enfermo con una cara de enfermo más del que está postrado en la cama. Entonces, ¿qué visita es esa? ¿Qué visita es esa? No, yo llego a darle felicidad, llego a darle consejos, llego a darle optimismo. No voy a ponerle cara de angustia, cara de aflicción a una persona que está enferma. Si yo lo que quiero es que aquella persona se levante, que tome fuerzas. Bueno, voy a salir con una anécdota, por variar. Llegó un amigo a una casa porque le dijeron que el amigo estaba muy enfermo. La esposa lo recibió, lo llevó al cuarto del enfermo y el amigo le dice, no, yo creí que estaba muy enfermo. No, si yo lo veo todo bien, lo veo todo fuerte, lo veo sonriente, le veo buena cara. Yo no sé cómo dice la gente que está tan enfermo. No, señora, no haga caso a lo que le digan. Hay que darle ánimo. Y la señora toda agradecida, porque llegó un amigo de verdad a darle ánimo a su esposo que estaba enfermo. Y la señora, en agradecimiento, le dice, ¿quiere tomarse un café? Y el amigo que llegó le dice, no, dice, guárdelo para el novenario. O guárdelo para la vela. Vea qué clase de ánimo, ¿eh? O sea que todo lo que estaba haciendo era mintiendo. No. Economícese ese cafecito, porque en la vela les va a hacer falta. Creo que todos me entendieron, ¿verdad? Ok. En el comienzo, el hombre había de vivir una vida de oración en comunión con Dios y en humilde dependencia de Él. Cuando oramos, cumplimos el propósito de Dios para nuestras vidas, ejecutando nuestro potencial espiritual. Alguien dijo, la oración es la pura excepción o más pura expresión del lenguaje. Yo a veces escribo y después no puedo leer lo que escribí. La oración es la más pura expresión del lenguaje. Y es cierto, es un arma que Dios nos dio. El mejor lenguaje es la oración. Si el pueblo de Dios orara como debiera orar, las cosas serían distintas en las congregaciones, en las casas, en los trabajos, en todo lugar. Había un autor británico, Henley, que escribió el poema Invicto. Así se llamaba el poema que él escribió, que ha sido estudiado durante generaciones por estudiantes de los colegios secundarios y que expresa sentimientos al parecer magníficos. Poner atención, lo que él escribió. No importa cuán estrecha la puerta, cuán plena de castigos la lista. Soy el dueño de mi destino y el capitán de mi alma. Parece muy bonito en el papel, pero resulta que se le murió una hija que se llamaba Margaret, una hijita de 6 años de edad. Entonces él se sintió angustiado y empezó a comprender que no era el dueño de su destino. Cuando la niña moría, sus bravatas desaparecieron como por encanto. O sea, todo lo que escribió antes, no importa cuál estrecha la puerta, cuán plena
de castigos la lista. Soy el dueño de mi destino, soy el dueño y el capitán de mi alma. Pero no le había pasado lo que le pasó, que la chiquita de 6 años se le murió. Y ahí se le vino abajo el poema. Ahí se le vino abajo todo aquel que era el dueño de su destino, el capitán de su alma. Por eso nosotros solo tenemos que entregarlo a Dios. Él es el capitán de mi vida, es el dueño de mi alma, es el dueño de mi destino. Yo no sé si mañana va a amanecer, o que mañana me vaya a pasar una desgracia. Dios quiera que no. Gracias por lo que dijeron a mí. Una cosa es decir y una cosa es vivirlo. Esta actitud no puede ser la posición que adopten los cristianos en cualquier situación, particularmente al enfrentar el sufrimiento. No somos los dueños de nuestro destino, ni como individuos ni como nación. ¿Cómo pueden jactarse los hombres de controlar sus destinos si son incapaces de solucionar los problemas de guerra, racismo, pobreza, enfermedad o sufrimiento? Tal como hemos recalcado, el mundo es arrastrado por un arrollador torrente de sucesos que escapan totalmente al control del hombre. Cada hombre tiene su propio Armagedón. Si no le ha llegado, en cualquier momento te llega. Yo he pasado por mi Armagedón. He llorado cuando el Armagedón llega a mi vida. Y sin embargo, con Cristo todo lo puedo, porque para Dios no hay nada imposible. Y aquí sigo adelante. Yo estuve 30 días internado en un hospital con el estómago muerto. No podía recibir ni una cucharadita de agua porque tenía el estómago muerto. 30 días. Y nunca me quejé. Una vez el médico me puso de ejemplo, se paró en medio salón donde estaba, casi todos tenían hemorroides. Y era quejarse todo el mundo y quejarse. Y el médico se paró en el salón, Dios no me deja mentir, y dijo, cobardes, y otras palabras les dijo, vean a ese muchacho, claro, cuando yo era muchacho. Ustedes lo están viendo quejándose, lo han oído quejándose alguna vez, ¿verdad que no? ¿Qué ganaba yo con quejarme? ¿Qué ganaba yo con estar molestando a los médicos? No iba a resolver absolutamente nada. Y eso fue suficiente para que dejaran de quejarse. El quejarse no lleva a nada, sino a sentir conmiseración y lástima por uno mismo. Armagedón pareciera acercarse de una u otra manera. Sin embargo, existe un poder capaz de cambiar el curso de los acontecimientos y de sostenernos en las grandes crisis de la vida. Nos referimos al poder de la oración en la boca de hombres y de mujeres temerosos de Dios. Saben que Armagedón es la batalla final, donde Jesucristo tomará el poder, vendrá hasta fuego del cielo, consumirá parte de la tierra, del mar, un cataclismo como nunca se ha visto en la vida, que por cierto, dice la palabra de Dios, empezará con un gran terremoto. Un terremoto a nivel mundial. Imagínense
los mares embravecidos saliéndose, los glaciales se derretirán, ahí será el crujir de dientes, ahí los hombres más hombres llorarán, gritarán, se van a desesperar, pero ya es muy tarde. Eso es a nivel mundial. Pero cada uno de nosotros hemos sufrido nuestro propio Armagedón. Si tú no lo has sufrido todavía, Dios quiera que no tengas que pasarlo. Y si tienes que pasarlo, tienes que estar preparado en oración, preparado con Dios para poderlo resistir. Yo no he tenido solo un Armagedón, ya he tenido varios, pero aquí estoy. Armagedones económicos, de salud, de traición, de todo tipo, pero aquí estoy, porque gracias a Dios, muy temprano, Dios me sacó de las guerrillas, me sacó del comunismo, Él me quería para otra cosa. Esa visión yo la había tenido desde muy pequeño, nunca la entendí. Me fui por otro camino, pero el Señor enderezó mis caminos. Yo creía que ya la visión que yo tuve una tarde, estando pequeño en la casa, se había cumplido. Yo hablándole a cientos de personas, era un líder. Yo nunca entendí por qué eso. Cuando muy jovencito entré a la Juventud Comunista, y desde que entré y prácticamente a liderar. Que un psiquiatra me dijo a mí, porque yo me di a ver con un psiquiatra, porque toda la gente a mí me seguía. Ese fue un consejo de una señora, Pilar Madrigal. Olman, tú te has visto con un psicólogo, con un psiquiatra, ¿por qué todo el mundo tiene que hacerte caso a ti? Bueno, en la escuela me decían terremoto, pero la directora no le permitía a mi madre que me castigara. Yo era el consentido de la escuela. Era el chiquillo encargado de ir a otras escuelas con dinero, con documentos. Era el chiquillo más leal de la escuela. Que cuando salía al recreo, yo no me iba a comer una melcocha o un helado, sino que me llevaban a la cocina a tomar café con empanadita o alguna cosa. Y sin embargo, cuando mi madre llegaba a preguntar, decía la directora Luz Gamboa, nunca se me olvida, mira mujer, yo te voy a decir, pero me prometes que no lo vas a regañar ni lo vas a castigar. Mi madre tenía que prometerle a la directora eso. Dice, toda la escuela está en silencio. Pero cuando llega el terremoto, esto se vuelve, no me acuerdo qué palabra, si circo o no sé qué. Yo toda la vida he sido igual. Y es que a mí me seguían los chiquillos. Lo que yo decía, ellos lo hacían. Aún en el colegio. Los ponía a desfilar. Los sacaba del aula porque a mí no me gustaba el profesor tal. Y los metía a otras aulas, dando la vuelta a todos los pupitres, de ahí salía a otra aula, y por todo el colegio, y todos detrás mío. Bueno, fui sancionado también. Y por cierto, ya más grandecito, esa señora me dio ese consejo. Y el psiquiatra me hizo preguntas de preguntas, habladas y escritas, y me dice, el dictamen suyo es el siguiente.
Usted no padece de la mente, no tiene ningún defecto en su mente. Lo que usted tiene es un don. Yo ni siquiera sabía que era un don. Hay gente desde que nació para ser líder, pero sí, cuando usted sea líder de algo, sea líder de lo bueno. Según la señora, que me quería mucho, yo tenía que verme, porque es raro que todo el mundo a mí me siguiera. Y ya le dije a ella, me dijo el psiquiatra que yo lo que tengo es un don. Ella me explicó que es un don también. Bueno, ahí fue despuesito que empecé la Juventud Comunista y sin tener edad pasé a ser miembro del partido. Llegando nomás al partido donde yo era el menor, pasé a ser jefe de una célula, secretario general. Inmediatamente, como lo que me gustaba a mí las armas, ya empecé a entrenar. Estuve con el Frente Zapatista, que fue fundado en 1900. No, el 10 de abril de 1900 fue que mataron a Zapata. Fue desde antes. Claro que yo no había nacido. Pero ya jovencito, empecé a... Eso es en el sur de México, Michoacán, Guerrero, prácticamente zona indígena, todo ese lugar. Tuxtla Gutiérrez, siempre me molesta a mí decir ese nombre, Tuxtla Gutiérrez. Entonces ahí me formé y llegué a ser también líder. Después, años después de entrenar al Frente Sandinista, a una parte del Frente Sandinista, era jefe de seguridad del Partido Comunista, hasta que en 1968 casi me matan, me deportaron. Yo puedo ir a México, pero ya no puedo entrar como Carlos Jiménez, que era mi nombre de guerra. Porque, por razones que otro tiempo les contaría sería largo, yo tenía las dos nacionalidades. En una decía que yo había nacido en San José, Costa Rica, en el Hospital San Juan de Dios. En otra decía que yo soy de San Luis Potosí. Y sí es cierto, yo soy de San Luis Potosí. Ya mi hermano pastor me contó que él conoció. Pero cuando eso era muy conservador, muy poblano, no como ahora. Bueno, tengo muchos años de no ir a San Luis, a México sí, a varias partes, pero ya como Olma en Chinchilla. Aún más, los que me iban a fusilar, ya todos se murieron. Yo estaba muy jovencito. Eso fue el 2 de octubre de 1968. Siendo presidente Díaz Ordaz, que fue presidente de 1966 a 1970. Bueno, ya me voy por otro lado. Mejor no sigo con política, pero es como una anécdota. Yo he tenido armagedones de toda parte. Adaptando las palabras de Benjamin Franklin en la Convención Constituyente, diremos que es probable que una nación no pueda sobrevivir en libertad sin la ayuda del Dios Todopoderoso. Palabras sabias de Benjamin Franklin. Es probable que una nación no pueda sobrevivir en libertad sin la ayuda del Todopoderoso Dios. Sin embargo, hoy en día hemos llegado a un punto
donde es prácticamente ignorado, y consideremos la oración en la vida nacional nada más que como una venerada tradición. Y consideramos la oración en la vida nacional nada más que como una venerada tradición. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces oramos porque ya es tradición. Yo siempre he dicho como el católico romano, que no aparece en la Biblia ninguna de las dos palabras, pues así se llaman. Se están acostando y quitándose los zapatos, y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecados, y para la cama. Ya es una tradición, y eso no es orar. Sencillamente que a la hora de dormir, quitándose los zapatos, poniéndose la pijama, si es que usan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea María, Santa María, y no sé qué más, y ya están roncando. Tenemos la oración como una tradición, y aún en la iglesia cristiana, lamentablemente tengo que decirlo, y lo digo porque lo conozco muy bien. Al culto de oración es donde menos gente va. Al culto de oración es donde menos gente va. A mí me criticaron en una iglesia porque siempre hay lenguas largas. Le contaron a la pastora, única vez que yo tuve pastora, que por qué yo, en vez de cantar, me hincaba. Entonces ella me reclamó, ¿qué dicen los hermanos que usted no canta? Que usted lo que hace es hincarse. Y yo le dije, como yo soy así medio atarantado, le dije, ¿qué hago con cantar todos los días lo mismo? Cantamos y cantamos y cantamos y no hacemos nada de lo que cantamos. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Es una mentira. Yo no le canto mentiras a Dios. Una mirada de fe, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y nunca, nunca le damos una mirada de amor, de compasión, mucho menos hablarle la palabra o orar por una persona. Entonces yo le digo, para estar cantando mentiras, yo prefiero hincarme a orar. Sí cantaba 2 o 3 alabanzas y también hincado, también cantaba, pero más que todo oraba. Me llenaba más a mí la oración que cantarle mentiras a Dios. En una reunión que se hizo de pastores, me llegó a mí el cuento de que a mí no me invitaban porque a mí no me gustaban las canciones, las alabanzas. Y entonces tuve que contestarles lo mismo. Es que yo no me presto para cantarle mentiras a Dios. Yo no voy, porque mejor predico. La iglesia que yo pastoreo no participa en esa reunión porque yo prefiero una buena predicación, una buena enseñanza que irle a cantar mentiras a Dios. Hasta en eso hay que fijarse, hermanos. Es parte de la oración. Un himno es una oración. Por eso les mandé al hermano, y lástima que no tengo de todos ustedes el WhatsApp, si no a todos les hubiera mandado las canciones. Bueno, y también vosotros habéis publicado canciones muy buenas
que yo las tengo, canciones de aquella época cuando se predicaba el verdadero evangelio, cuando no había pastorcitos de seminario, sino pastores puestos por el Espíritu Santo. No es que diga que los seminarios son malos, no, pero en estos tiempos se predica más dinero y más negocio que la palabra de Dios. Si tú quieres ser aliviado, si quieres tener un carro o una casa, deposita $20 por mes. Y si no tienen efectivo, puede hacerlo con tarjeta. La mafia metida dentro de la iglesia. Y yo de eso no participo. No me quiero condenar. Yo sé que tengo mi campito en las bodas del Cordero. Tengo mi campito y mi puesto cuando gobernemos a las naciones. Y así que sigo para adelante feliz, feliz, feliz. De tapa a tapa en la Biblia tenemos relatos de personas cuyas oraciones fueron contestadas, personas que cambiaron el curso de la historia por la oración, hombres que oraron fervientemente y Dios respondió. Elías oró cuando fue desafiado por sus enemigos y fue enviado del cielo fuego para consumir la ofrenda en el altar que erigió en presencia de los enemigos de Dios. Esto también lo dije en la lección pasada. Eliseo oró y el hijo de la Sunamita resucitó de los muertos. David oró y algunos de sus salmos pueden considerarse como oraciones modelo para otros que padecen dificultades o con ejemplos de cómo alabar al Señor en medio de las aflicciones. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí y oye mi oración. Salmo 4:1. Para los que hacen caso y llevan papelito y llevan un lápiz para apuntar, para luego escudriñar la escritura. Salmo 4:1. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Salmo 109. En angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Salmo 18:6. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Salmo 32. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Salmo 31:1-2. David oró y se reveló el secreto de Dios para salvar su vida juntamente con la de sus compañeros y cambiar el curso de la historia. Jesús oró frente a la tumba de Lázaro y salió a la luz del día. Un hombre que había muerto desde hacía 4 días. Oró en el jardín de Getsemaní y encontró la fuerza necesaria para soportar sus padecimientos. El ladrón en la cruz oró y Jesús le aseguró que ese mismo día estaría con él en el paraíso. La iglesia primitiva oró y Pedro fue milagrosamente rescatado de la cárcel. Pedro oró y Dorcas fue resucitada, con lo cual añadió años de servicio para Jesucristo. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, el Señor accedió a su ruego, enseñándoles el Padre Nuestro, cosa que ya vimos y ya lo estudiamos, como modelo de petición, no como repetición, sino como modelo de petición. No es Padre Nuestro que estás en los cielos santificado, no. Palabra por palabra, ¿qué significa para Dios y qué significa para mí? Ya eso lo había explicado en lecciones pasadas. Sin embargo, el Padre Nuestro fue solamente el comienzo de su enseñanza en ese tema.
En infinidad de pasajes, Cristo dio otras directivas y en razón de que practicaba lo que predicaba. Pongan atención a esto, hermanos y amigos. En infinidad de pasajes, Cristo dio otras directivas en razón de que practicaba lo que predicaba. Él no oraba cosas que él no viviera, que no supiera, que no padeciera. Lo que él practica es lo que oraba. ¿Qué mejor maestro que ese? Ahí nos deja a nosotros mal sentados o mal parados. Muchas veces oramos y no estamos viviendo lo que oramos. Mas en Jesucristo nunca sucedió en eso. Como dice la palabra, en él no fue encontrado pecado alguno. Su vida entera constituyó una serie de lecciones de cómo la oración debe prevalecer en todos los aspectos de la vida. Una de las cosas más asombrosas que leemos en las Sagradas Escrituras es el tiempo que Jesús dedicaba a la oración. Solo contaba con 3 años de ministerio público y no obstante la intensa actividad, esta nunca le impidió pasar horas de oración. Nosotros no oramos porque estamos muy cansados, porque me tengo que levantar temprano. Y cuando nosotros levantamos temprano, inmediatamente pasamos al comedor, buen desayuno con cafecito, aunque sea cafecito con pan. Vemos primero la televisión antes de acostarnos. Por eso no tenemos tiempo para la oración. La intensa actividad, esta nunca le impidió pasar horas en oración. Oró antes de cada tarea difícil y en todas las crisis de su ministerio. Oraba con regularidad. Tenemos la absoluta certeza de que jamás inició o terminó un día sin comunicarse con su Padre. El marcado contraste, cuán escasa y descuidadamente oramos nosotros. Totalmente distinto, ¿verdad, hermano? Por la mañana repetimos apresuradamente breves trozos de versículos memorizados y luego nos despedimos de Dios por el resto del día, hasta cerrar la jornada con algunas rápidas peticiones. Este no es el programa de oración ejemplarizado por Jesús. Oraba larga y repetidamente. Lucas nos dice que en una oportunidad oró toda la noche. Lucas 6:12. Ya voy a terminar y luego seguimos con el papel de la oración en el sufrimiento. Las Sagradas Escrituras nos dicen, orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Y esta debería ser la meta de todo verdadero seguidor de Jesucristo. Nunca dejemos de orar, no importa cuán tenebrosa y desesperada sea la situación en que nos encontremos. Jesús nos enseñó que debemos orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Orar sin desmayar. Hermanos, vamos a dejar este tema porque es largo y tendido y el tiempo es nuestro peor enemigo. Además, no quiero que mi hermano pastor me regañe o que no se lo publiquen porque duró mucho. Pero tú te darás cuenta más adelante
lo que cuesta en una hora dar una predicación, una explicación, una lección, un mensaje evangelístico. La palabra de Dios es fuente inagotable de vida. Yo les he dicho a las personas de confianza, si a usted no le precisa, a mí no me precisa. Hablemos de Dios, si quiere toda la madrugada. Y tengo años de predicar y no se me acaba. Jesucristo oró toda la noche, dice. Jesús nos enseñó que debemos orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Hasta ahí lo vamos a dejar, hermanos. Ahí tienen, creo que bastante material para que escudriñen las escrituras. Dios sabe querer que hagan caso. Hagan lo que yo hice. Llevar siempre un pailo de colores. Iba subrayando la Biblia. Iba a un viaje largo en el trabajo. Yo no iba viendo por las ventanas. Porque para ver gente, me paro en la esquina de mi casa a ver pasar gente. Iba estudiando la palabra. Iba a un viaje de 400 kilómetros. Ida y 400 kilómetros de vuelta. Eran 800 kilómetros. Póngase a pensar, 6 horas de estudio. Cuando llegaba a la iglesia, ya tenía el mensaje. O para el día siguiente. Lo digo como ejemplo, no para vanagloria. Pero si tú quieres llegar a ser maestro, a ser evangelista, y aún más, ser pastor, no crea que es leyendo vanidades o redes DJs o viendo televisión. No. Si tú quieres alcanzar el puesto más grande que Dios se le ha dado al hombre, que es el ser ministro de la palabra, principalmente pastor, tenés que abstenerte de muchas cosas. Y si Dios no te da ningún ministerio, tenés para hablarle a todo tu vecindario, a toda tu familia, o te vas para otro país y tenés todo un país por delante para hablar. Y no hay mejor patrón que Dios. No te fijes cuánto te va a costar, cuánto sacrificio, porque no hay mejor paga que la que Dios nos dio. De antemano, y a nadie le pagan adelantado. Nos recibió, nos dio a su Hijo Jesucristo, nos limpió con su sangre bendita y preciosa, nos dio inteligencia y sabiduría para entender la palabra, y todavía falta las prestaciones, como digo yo, el pensionarse, la vida eterna en las bodas del Cordero y en la Nueva Jerusalén. La vida eterna es nuestra pensión. Aquí le dan la pensión a las personas ya cuando están mayores, ya cuando no pueden hacer nada, como en el caso mío, que no puedo dar un paseo muy largo porque tengo que decirle al chofer cada 10 minutos que pase porque tengo que orinar. Pero cuando Dios me dé la pensión, es por la eternidad. Es la que yo estoy esperando. No es la que el hombre me dé ahora. Es por la eternidad. Gozarme con Dios por todos los siglos de los siglos de los siglos. Amén y amén.
Dios y Padre Celestial, gracias te doy porque me has permitido otra vez poder transmitir tu mensaje, tu palabra, a mis hermanos, a mis amigos, a mis familiares y a todo aquel a quien le llegue esta palabra. Yo te ruego, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, que el Espíritu Santo les dé sabiduría para que puedan entender tu santa palabra. Para aquellos que no han nacido de nuevo, te conozcan a ti y puedan obtener la vida eterna. Para aquellos que ya han empezado, que tienen poco tiempo, o el tiempo que tú digas, para que sean ministros de la palabra. El puesto más alto, más digno y más bello que hombre alguno o mujer alguna pueda tener. Te doy las gracias por este privilegio. Te doy las gracias que aunque me cuesta hablar por mi problema en la boca, yo sé que tú harás que ellos me entiendan. No soy yo el que hablo, eres tú el que hablas a través mío. Te pido por todos ellos, para como yo siempre te digo, sean gigantes de la palabra, sean gigantes tuyos, sea hombre o sea mujer. Las mujeres en sus campos de oración, en las casas, con los vecinos, en los trenes, en los metros, en los buses, en las esquinas, en todo lugar. Y a los hombres, el ser pastores, evangelistas, maestros, pastores laicos, maestros laicos, y que ahí en adelante vayan creciendo y creciendo. A las jovencitas, que tú las prepares para que ellas te canten a ti, alaben tu nombre y puedan dirigir en la iglesia los cánticos a ti. Gracias te doy nuevamente por esta virtud que tú me has dado. Gracias porque tú contestaste mi oración cuando yo te pedía que me abrieras puerta. Tú trataste con mi hermano pastor. Ya no recuerdo cómo, ni me interesa, porque ya me tienes adentro, en la misión Tierra Santa. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, por cada hermano, por cada persona que va a escuchar este mensaje. Ayúdale al hermano Fernando en esta tarea para que esto sea editado. Sé que el hermano tiene muchas ocupaciones. Sé lo que es el pastor, que es difícil, es duro, pero tú le ayudarás para que él salga adelante. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias a mi hermano Fernando Chinchilla, mi pastor, y a su esposa Liliana, líderes de la iglesia Tierra Santa, allá en Florida. Bendícelos grandemente en todo aspecto, en todas las áreas de su vida, mi Dios, en lo espiritual, en lo moral, en lo físico, en lo económico, en todo lo que los hermanos y también los hermanos de la congregación y los que me están oyendo sean bendecidos por ti. Gracias, mi Dios. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi hermano pastor Fernando Chinchilla, por esta oportunidad, por esta confianza de permitirme alimentar a tu rebaño. Al rebaño de Jesucristo, pero que lo puso a tu cargo. Tú eres responsable de cada ovejita, de cada persona que escucha esta palabra. Por eso le pido a Dios de una forma muy especial por ti. Te quiero mucho. Un abrazo sincero de corazón para todos aquellos que han escuchado esta palabra. Amén y amén. Gracias, hermanos. Gracias, amigos.